¿Cómo les va? Buenas tardes. Vamos a comenzar a estudiar el metabolismo de los lípidos. En esta primera entrega vamos a ver lo que es la digestión de los lípidos y las lipoproteínas. Recordemos de la unidad 1 que los lípidos eran un grupo heterogéneo de sustancias que se caracterizaban por ser hidrófobas, es decir, insolubles en agua o muy poco solubles en ella. Casualmente se los incluía a todos dentro de este grupo por la característica de su insolubilidad en agua. Al ser un grupo heterogéneo de sustancias, las funciones también van a ser heterogéneas. Entre las funciones podemos encontrar la de reserva energética, así de los acilglicéridos, como las grasas y aceites, son la principal fuente de energía. Función estructural, ya que forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los fosfolípidos y el colesterol son los lípidos que cumplen esta función. Favorecen reacciones químicas. Las vitaminas lipídicas, al actuar como coenzimas, sobre todo las del grupo B, favorecen las reacciones químicas. Mensajeros químicos con función hormonal, como es el caso de las hormonas esteroidales, las prostaglandinas. Función de transporte, quienes cumplen esta función son las lipoproteínas que veremos en un ratito. También como síntesis de reguladores biológicos, en el caso de ácidos grasos de 20 átomos de carbono de las membranas celulares, a partir de ellos se sintetizan moléculas que se incluyen dentro de lo que se denominan los eicosanoides y son prostaglandinas y tromboxanos y leucotrienos, considerados hormonas de acción local. Y también a partir de estos ácidos grasos de 20 átomos de carbono se sintetizan fosfolípidos de inositol que ya vimos en la unidad número 2, actúan como segundo mensajeros en la traducción de señales celulares. El inositol 3-fosfato era un ejemplo de ello. Podemos ver que los lípidos son la principal forma de almacenamiento de energía en el organismo y desde este sentido es que interesa desde el punto de vista de la kinesiología. Vemos que si comparamos con el glucógeno y con la glucosa, comparando con grasas y también con proteínas, podemos ver que el glucógeno está acumulado principalmente en el hígado, en aproximadamente unos 70 gramos, y puede brindar 280 kilocalorías. Estos datos son para un sujeto normal de unos 70 kilos de peso y considerando que los hidratos de carbono dan 4 kilocalorías por gramo de glúcido, las proteínas también 4 kilocalorías por gramo, en tanto los lípidos 9 kilocalorías por gramo. El glucógeno almacenado en el músculo vemos que es mucho más el que está en el hígado. Ya habíamos visto esto, habíamos dicho que en realidad el músculo almacena proporcionalmente en menor cantidad, pero como hay mucho más músculo en todo el organismo, entonces hay mayor cantidad de glucógeno almacenado en este tejido. Las kilocalorías que puede brindar son 480. La glucosa, que se encuentra en los fluidos corporales, puede brindar 80 kilocalorías por gramo. Y si vemos la grasa que está acumulada en el tejido adiposo, en una proporción de unos 15.000 gramos, es decir, 15 kilos, la cantidad de kilocalorías que puede brindar es de 135.000 kilocalorías
esos kilos, por supuesto, esos gramos, esos 15.000 gramos. En tanto que las proteínas acumuladas en el músculo son aproximadamente 6.000 gramos y pueden brindar 24.000 kilocalorías. Vemos entonces que los triacilglicéridos constituyen la mayor parte de los lípidos almacenados en los depósitos grasos del cuerpo, consistiendo en aproximadamente un 10% del peso corporal. Son el principal material de reserva energética. Recordemos que eran moléculas más reducidas que los hidratos de carbono. Son anhidras, no acumulan agua, son sustancias hidrofóbicas. Por eso podemos decir que específicamente los triacilglicéridos son una forma concentrada de proveer y almacenar energía potencial. Por otro lado, las reservas de glucógeno y glucosa proporcionan energía para mantener las funciones biológicas durante 24 horas. En tanto, los triacilglicéridos permiten la supervivencia durante unas semanas. En esta filmina podemos ver un esquema general de la degradación de los lípidos en el tubo digestivo. En realidad es un proceso que se lleva a cabo por varias enzimas, algunas están como proenzimas, pero vamos a tratar de verlo en forma simplificada, ya que, digamos, no es, a los fines de la kinesiología, no es el objeto de estudio, nos interesan más los triacilglicéridos como fuente de energía. Entonces vamos a ver en términos generales cómo se produce la hidrólisis o la degradación de los lípidos en el tubo digestivo. Vimos entonces, dentro de todo este grupo heterogéneo, al ser insolubles en agua, deben emulsionarse. Se emulsionan con ácidos y sales biliares. ¿Para qué? Y se emulsionan para transformarlos en partículas más pequeñas. Los ácidos y las sales biliares tienen una función de detergente. Al formar estas partículas más pequeñas, estos triglicéridos, fosfolípidos, pueden ser hidrolizados por las enzimas digestivas. Y como producto de la acción de estas enzimas digestivas, se obtiene glicerol, monoacilglicéridos, es decir, el glicerol con un ácido graso unido, ácidos grasos libres, colesterol, lisofosfolípidos. Estos son los productos que son absorbidos. ¿Cuáles son las principales enzimas involucradas en la digestión? Bien, en la boca ya tenemos una lipasa lingual que actúa principalmente sobre los triacilglicéridos de los productos lácteos. Y luego en el estómago la lipasa gástrica. Estas enzimas actúan a un pH más bien ácido, pero cuando pasa el quimo hacia la parte del intestino, estas enzimas, debido a este cambio de pH hacia un pH más alcalino en el intestino, se inactivan. Estas lipasas alcanzan a hidrolizar hasta un 30% de los triacilglicéridos y los hidrolizan hasta ácidos grasos, 2 ácidos grasos y 2 monogliceroles. Es decir, que en la posición 2, en el carbono del medio, digamos, del glicerol, tenemos un ácido graso unido. Luego, en el intestino, intervienen enzimas pancreáticas, algunas son secretadas como proenzimas o zimógenos, en conjunto con las sales biliares. Las sales biliares en realidad no tienen
función enzimática, sino lo que realizan es poder digamos, sí, en cierta manera separar estos lípidos en partículas mucho más pequeñas, cosa que puedan ser abordados por las enzimas digestivas. Las que se encuentran en el intestino son la lipasa pancreática, que actúa sobre los triacilglicéridos, que actúa en forma conjunta con una coenzima que es la colipasa. Esta colipasa se secreta en el páncreas en forma inactiva y se activa en el intestino. Después la fosfolipasa A2, que hidroliza los ácidos grasos de la posición 2 de los fosfolípidos, y la colesterol esterasa, que libera el ácido graso unido por una unión éster al colesterol. Si ustedes recuerdan, esto seguramente lo han visto en fisiología. Ahí tenemos una foto de lo que sería, digamos, las vellosidades intestinales, y vemos que en esas vellosidades, que podríamos decir que tienen la forma como de un dedo, eso para aumentar la superficie de exposición, en cada una de esas vellosidades están estas células, lo que se conoce como ahí tenemos lo que es esas microvellosidades serían el ribete en cepillo. En esas células ahí llegan capilares sanguíneos y también capilares o quilíferos, digamos, ¿no? Es decir, por ahí circula linfa. Digamos, estas moléculas, los lípidos, sufren diferente, en el caso de los triacilglicéridos específicamente, sufren varios grados de hidrólisis. Recordemos, los triacilglicéridos están formados por el glicerol, al que se le unen 3 ácidos grasos. Entonces, cuando hablamos de varios grados de hidrólisis, es que se hidrolizan 1, 2 o los 3 ácidos grasos. En general, se hidrolizan 2 de los ácidos grasos y queda un monoacilglicérido en la posición 2. No atraviesan libremente estos productos de hidrólisis las microvellosidades del enterocito. ¿Por qué? Porque estas microvellosidades están rodeadas de una capa inmóvil de agua. Entonces, ¿qué función tienen los ácidos y las sales biliares? En realidad, en el páncreas se secretan, en el hígado se secretan como ácidos biliares, y en el intestino se transforman en sales biliares, que tienen una actividad detergente. Si nosotros vemos acá el ácido cólico, ¿sí? Es un ácido biliar que luego digamos, si podemos ver acá este hidrógeno del grupo carboxilo, se pierde, entonces se queda en forma cargado como un anión. Por eso se transforma en una sal. Entonces, vemos que la molécula adquiere tal forma que tenemos una cara hidrofílica y una cara hidrofóbica. Esta molécula que nosotros vemos acá a la izquierda es la misma que tenemos acá a la derecha, ¿sí? Pero ubicada, digamos, o representada de otra manera. Entonces, estas sales biliares digamos, adquieren una forma de una micela. Nosotros ya hemos visto en la unidad 1
cómo se formaban las micelas, y orientan todas sus, es decir, adquieren una forma esférica y orientan estos grupos cargados, estos grupos polares, los hidroxilos y carboxilos, hacia el exterior que están en contacto con el agua. Y, digamos, engloban en su interior a los triacilglicéridos y también pueden incluir algo de colesterol. Esa micela sí puede ser entonces, digamos, abordada por, en este caso, por ejemplo, la lipasa pancreática, ¿sí? Y esta lipasa pancreática va a ser la que va a producir la hidrólisis de estos triglicéridos. Así, bajo la forma incluidos en estas micelas, es como pueden ingresar a la célula, al enterocito. Entonces vemos, en el caso de la hidrólisis de los triacilglicéridos, la lipasa pancreática junto con la colipasa, que es un péptido, entonces vemos en un primer momento, se libera un ácido graso. Después sigue actuando esta lipasa pancreática y se libera otro ácido graso, quedando un monoglicérido, es lo mismo que decir 2 monoacilglicéridos, que estas son sustancias anfipáticas, ¿sí? Es decir, tienen una parte un poco más polar y las cadenas estas carbonadas, acá esta parte polar donde está el grupo carboxilo, y una parte no polar que son las cadenas hidrocarbonadas. Los fosfolípidos son hidrolizados por la fosfolipasa A2, que da ácido graso y acil lisofosfolípido, es decir, es el glicerol, si es un glicerofosfolípido, que tiene unido el grupo fosfato, la base nitrogenada, el alcohol ese generalmente nitrogenado y otro ácido graso. Eso es lo que sería el lisofosfolípido. Y en el caso del colesterol esterificado, es el colesterol que tiene unido un ácido graso por la colesterol esterasa, nos da colesterol y ácidos grasos. ¿Qué ocurre luego de la hidrólisis de estas sustancias? Bien, se absorben casi todos los ácidos grasos y los 2 monoacilglicéridos o monoglicéridos, y el colesterol, bueno, los ácidos grasos y los 2 monoacilglicéridos se absorben prácticamente en su totalidad. En cambio, el colesterol no se absorbe totalmente. Los ácidos grasos de cadena corta y media pueden pasar directamente a la circulación, es decir, pueden difundir, y pasar directamente a la circulación y allí se unen a la albúmina y circulan como ácidos grasos libres, comúnmente conocidos como NEFA. Estos, una vez que ingresaron los ácidos grasos, que ingresó el monoglicérido, que ingresaron los lisofosfolípidos y de esos, los ácidos grasos provenientes también de la hidrólisis de los fosfolípidos, e ingresa el colesterol, estos lípidos se vuelven a regenerar. Esto acá estamos mostrando digamos, un proceso simplificado, pero en realidad lo que ocurre acá son todas reacciones de resíntesis, digamos así, que bueno, que no hacen en realidad a los efectos de lo que nos interesa conocer en este eje. Entonces, simplemente lo que tenemos que conocer o saber, y lo que nos importa, es que esos lípidos que habían sido hidrolizados
en la luz por las distintas enzimas, en la luz del intestino, una vez que son absorbidas, que penetran al enterocito, ahí vuelven a regenerarse los lípidos iniciales. Ahora, esos lípidos, fundamentalmente triglicéridos, algo de colesterol esterificado y algo de fosfolípido, se unen a apoproteínas, que son proteínas, formando un complejo que se llaman lipoproteínas. En el enterocito, el tipo de lipoproteínas que se producen se denomina kilomicrones. Ya vamos a ver la estructura de las lipoproteínas. Estos kilomicrones se liberan a la linfa, son volcados a la sangre, alcanzan el conducto torácico y a la altura de la vena subclavia son volcados a la circulación general. Y de esta manera, los triacilglicéridos alcanzan, digamos, los tejidos periféricos y también el hígado. Bien, ¿qué son las lipoproteínas? Recordemos cuál era la característica de los lípidos, es que son insolubles en agua. Entonces, si nosotros pensamos en el plasma está constituido fundamentalmente por agua. Estos lípidos son insolubles, entonces, digamos, unirse a proteínas es como un artilugio, digamos, para poder ser transportados por el plasma. Entonces, la totalidad de los lípidos en el plasma se encuentran asociados a complejos lipoproteicos que los transportan por la linfa y por la sangre. Las lipoproteínas son estructuras complejas y están compuestas, como la palabra lo dice, por lípidos y proteínas. A la parte proteica se le denomina apolipoproteínas o apoproteínas, ahí faltó una o apo en general. La capa externa de estas lipoproteínas es similar en todas, difieren en lo que transportan cada una y está formada esa capa externa por moléculas anfipáticas como los fosfolípidos, con la capa o con la parte hidrofílica hacia el exterior que las mantiene en solución interactuando con receptores y enzimas, receptores que se encuentran en los diferentes tejidos. Estas lipoproteínas difieren en la composición lipídica y proteica, en su tamaño y en su densidad. Se las denomina considerando su densidad. Los kilomicrones son los, digamos, de menor densidad. Después siguen las lipoproteínas de muy baja densidad, las VLDL, lipoproteínas de densidad intermedia, IDL, lipoproteínas de baja densidad, las LDL, y lipoproteínas de alta densidad o HDL. Entonces, podemos observar la estructura general de las lipoproteínas. Tenemos en la capa externa, dijimos que había una monocapa de fosfolípidos, estas que son con cabecitas, con estos dos, digamos, estas dos cadenitas, digamos así. Entonces, una capa de fosfolípidos. Entre esos fosfolípidos encontramos también ahí intercalado algo de colesterol y la parte proteica, las apo o apolipoproteínas. Eso sería la capa externa que es común en todas, sobre todo los fosfolípidos y el colesterol. ¿Por qué?
porque en relación a las apoproteínas o apolipoproteínas o apo, cada tipo de lipoproteína tiene alguna apoproteína que la identifica. Y en el interior de estas lipoproteínas se encuentran sustancias o se transportan, llamémosle así, las sustancias hidrofóbicas como ésteres del colesterol, triacilglicéridos y algunos fosfolípidos. Entonces podemos ver que los kilomicrones son los que tienen una menor densidad. Acá tenemos una tablita que nos muestra la densidad y el diámetro, ¿sí? Entonces, cuanto menor densidad tienen, mayor es el diámetro. Mientras la densidad va aumentando, el diámetro va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, las HDL son las que tienen mayor densidad, pero menor diámetro. Y en cuanto a las apoproteínas, digamos, características, que les son características, en los kilomicrones, la ApoB48, en las VLDLs, las ApoB100, en las IDL, las ApoB100 también, en las LDL, las ApoB100, y en las HDL, las ApoA1, A2, las C y E. En el caso de los kilomicrones y las VLDL, en algún momento tienen estas ApoA, C y E, digamos, en algún momento de su trayectoria en la circulación. Ya vamos a ver esto con un poco más de detalle. Entonces, podemos decir que estas lipoproteínas difieren en el núcleo hidrofóbico, que en realidad ese núcleo es el responsable de la masa total, en cuanto a la relación lípidos-proteínas, perdón, las HDL son las que más proteínas tienen, y eso es lo que las hace, digamos, más pesadas o con mayor masa en relación a su volumen. Entonces, a mayor diámetro, hay mayor contenido de lípidos neutros y menor densidad. Entonces, ya habíamos dicho que las apolipoproteínas son el componente proteico, UAP. Y bueno, también en relación a qué tipo de lipoproteínas contienen cada uno, también lo tenemos ahí en el cuadro. Vamos a ver, esto es más o menos lo mismo, pero vamos a ver sobre todo en este cuadro, lo que me interesa que vean, es qué función básicamente tienen los distintos tipos de lipoproteínas y dónde se originan. Entonces vemos que los kilomicrones transportan el triglicéridos exógenos, es decir, los triglicéridos que provienen de la dieta, se originan en el intestino, ya vimos cómo se originaban en el enterocito, y transportan entonces los triglicéridos exógenos. Las VLDL transportan triglicéridos endógenos, triglicéridos que son formados en el hígado, se originan las VLDL en el hígado y la función es el transporte de estos triglicéridos endógenos. En relación a las IDL o lipoproteínas de densidad intermedia, son ricas en triglicéridos y colesterol esterificado, se originan en la circulación a partir de las VLDL y tienen una función similar a las VLDL y LDL.
es decir, transporte de triglicéridos endógenos. Las LDL transportan triglicéridos y colesterol esterificado, se originan en circulación a partir de las IDL, transportan colesterol desde, digamos, colesterol del hígado a los tejidos, y las HDL, el contenido lipídico es colesterol esterificado y fosfolípido, básicamente, se originan en el hígado y transportan colesterol desde los tejidos al hígado. ¿Cuál es digamos, las apolipoproteínas o la función de las APO? Las APO, que se conocen aproximadamente unas 10 apolipoproteínas, cumplen diversas funciones. Salvo la B48, todas se sintetizan en el hígado. Son cofactores o activadores de enzimas, así por ejemplo la ApoA1 activa la lecitin-colesterol aciltransferasa, que esterifica el colesterol en las HDL. Ya vamos a ver todo este proceso. Las ApoC2 activa la lipoproteína lipasa, que es la responsable de la hidrólisis intravascular de triacilglicéridos de los kilomicrones y las VLDL. También las apolipoproteínas actúan como ligando para la interacción con receptores de estas lipoproteínas en los tejidos. Así, la ApoA1 en el receptor de las HDL, la ApoB100, que está presente el receptor para las ApoB100, está presente en todas las células, y receptores para las ApoE en las células hepáticas, que es un receptor para las LDL. Además, también las apolipoproteínas intervienen en la biosíntesis y remodelación de las lipoproteínas. Por ejemplo, la ApoA1 es necesaria para la síntesis y secreción de las HDL. En tanto, la B48 y la B100 son necesarias para la secreción de los kilomicrones y las VLDL respectivamente. Vamos a ver, esto es un esquema pero muy, muy simplificado del metabolismo de las lipoproteínas. En realidad, ¿por qué nos interesa ver el metabolismo de las lipoproteínas? Una, porque los, digamos, errores o algunos problemas en relación al metabolismo de estas lipoproteínas, por ejemplo, un exceso de LDL puede dar origen a lo que sería la formación de una placa ateromatosa. Y sabemos que esto puede terminar en un accidente cerebrovascular. Entonces, además, en los análisis de rutina, son las lipoproteínas, las HDL, VLDL, LDL, es muy común que se soliciten. Entonces, consideramos de importancia conocer el metabolismo, aunque no sea en una forma exhaustiva, pero sí ver qué ocurre con estas lipoproteínas en el interior del organismo. Dijimos entonces, vamos a empezar desde la izquierda, dijimos que, bueno, cuando consumimos los lípidos, bajo las formas de grasas, es decir, de triglicéridos y colesterol, en el hepatocito se formaban los kilomicrones, que esos kilomicrones se volcaban a la linfa y que desde la linfa llegan a la circulación general.
Esos kilomicrones tienen aproximadamente, si ven acá, triacilglicéridos, está un poco más resaltado porque tienen aproximadamente un 88% de triglicéridos. Estos kilomicrones, cuando están en circulación, reciben de la HDL ApoC, específicamente ApoC2 y ApoE, es decir, las HDL le ceden a estos kilomicrones estas apoproteínas. Estos kilomicrones en el endotelio de los capilares sanguíneos, principalmente del tejido adiposo, del músculo esquelético, cardíaco y de las glándulas mamarias, ahí se encuentra una enzima que actúa sobre los triacilglicéridos de estos kilomicrones. Por lo tanto, esta lipoproteína lipasa hidroliza a estos triacilglicéridos a glicerol y ácidos grasos. Esa lipoproteína lipasa reconoce, es decir, que, digamos, sí, reconoce la ApoC2 de los kilomicrones. Entonces, de allí que pueda actuar sobre los triacilglicéridos de los mismos. ¿Qué función van a tener los ácidos grasos de esos liberados a partir de esos triacilglicéridos? Síntesis y almacenamiento de triacilglicéridos en el tejido adiposo. En el caso del músculo esquelético y cardíaco, van a ser oxidados y se va a obtener energía a partir de ellos. Y en el caso de la glándula mamaria, van a servir para la síntesis y secreción de triacilglicéridos. En estos tejidos, tejido adiposo, músculo esquelético y cardíaco, y en la glándula mamaria, es donde la lipoproteína lipasa es especialmente activa, digamos. Los kilomicrones permanecen en la sangre aproximadamente 1 hora más o menos, ¿sí? Luego que, digamos, estos kilomicrones han dejado estos triacilglicéridos, bueno, por otro lado, dejan los ácidos grasos, pero el glicerol queda en el plasma y es metabolizado en los hepatocitos. Entonces, si estos kilomicrones traían también colesterol esterificado, estos kilomicrones que quedan luego de la acción de la lipoproteína lipasa van a estar, digamos, enriquecidos en colesterol. El colesterol sería este punto rojo, en tanto los triacilglicéridos serían esto amarillo. Entonces vemos, y la monocapa de fosfolípidos sería esto celeste. Vemos que quedan unos kilomicrones con una importante cantidad de fosfolípidos, que digamos que esta cubierta le queda como bastante grande, esta cubierta de fosfolípidos. Entonces, en circulación, estos kilomicrones ceden algo de fosfolípidos a las HDL y también le ceden la ApoC. Y por lo tanto van a quedar remanentes de kilomicrones que van a ser, digamos, que en el hígado son reconocidos, su ApoB48 es reconocido por receptor y también las ApoE que tienen, se es reconocida por receptores hepáticos y el hígado entonces capta estos remanentes de kilomicrones ricos
en colesterol esterificado, porque además las HDL también cuando digamos, estos kilomicrones ceden fosfolípidos a las HDL, pero las HDL le ceden a ellos algo de colesterol esterificado. Entonces estos remanentes de kilomicrones son captados por el hígado y allí son metabolizados. Y el colesterol de estos kilomicrones remanentes es utilizado, por ejemplo, para la síntesis de ácidos biliares o para la síntesis de VLDL. Las VLDL podemos ver que se sintetizan en el hígado. Están constituidas básicamente por triacilglicéridos y tienen como apoproteína la ApoB100 y tienen también algo de colesterol esterificado. Una vez que son liberadas al torrente circulatorio, reciben de las HDL ApoC y ApoE. La ApoC2 es la que permite que estas VLDL sean reconocidas por estas lipoproteinlipasas de los tejidos extrahepáticos, fundamentalmente tejido adiposo, esquelético y cardíaco, y allí hidrolizados los triacilglicéridos, lo mismo que ocurría con los kilomicrones. Entonces, las VLDL pierden estos triacilglicéridos y al igual que los kilomicrones, quedan enriquecidas en colesterol y con un sobrante, digamos así, de fosfolípidos de su capa externa o su cubierta. Estos fosfolípidos y algo de los triacilglicéridos son transferidas a las HDL, también le transfieren la ApoC y por lo tanto allí se transforman de esa manera en IDL, es decir, estas VLDL remanentes cuando ceden fosfolípidos ApoC2 a las HDL se transforman en IDL. Estas IDL tienen un alto contenido de colesterol esterificado y pocos triacilglicéridos. Y la apoproteína que contienen en su superficie es la ApoC100 y la ApoE. En el hígado existen receptores para esta ApoE, que entonces el hígado es el encargado de captar, digamos así, más de la mitad de las IDL que se encuentran en circulación. Pero por otro lado, entonces vemos acá esta flecha que sale de estas IDL hasta el hígado. Por otro lado, en circulación, estas IDL siguen sufriendo transformaciones y se enriquecen en colesterol esterificado, pierden triacilglicéridos que se los dan a las HDL, siguen reduciendo su tamaño y a través de una enzima que se denomina proteína transferidora o transportadora de colesterol esterificado, esta HDL le cede a las IDL, le cede colesterol. Esto hace que estas IDL se enriquezcan mucho en colesterol esterificado, que insisto, fue cedido por las HDL y a su vez las IDL le pasaron algo de triacilglicérido a las HDL y entonces las IDL se transforman en LDL.
el tiempo de vida media de estas IDL en sangre es de unas 2 a 5 horas. Las LDL tienen como APO exclusiva la ApoB100 y son muy ricas en colesterol esterificado. Podemos ver acá en el dibujito que tienen muy poco, básicamente todo esto es colesterol esterificado. Podemos decir que estas LDL representan el producto final de las modificaciones sufridas por las VLDL. Casi no intercambian lípidos con otras lipoproteínas. Ahora, lo importante de estas LDL es que todos los tejidos tienen receptores para estas LDL. Esto que vemos acá en amarillo, LDLR, es el receptor de LDL. Entonces, estos receptores reconocen estas ApoB100 de las LDL. El hígado también tiene receptores para estas LDL y en una gran cantidad. Y de esta manera, las LDL ceden colesterol a las células, es decir, estas ApoB100 de las LDL son reconocidas por estos receptores y esas moléculas, las LDL, en realidad, sí, están constituidas por varias moléculas, son lipoproteínas, ceden entonces, a través de esos receptores, ceden el colesterol a las células. ¿Qué función tiene el colesterol en esas células? Básicamente es incorporado a las membranas celulares. En realidad, las células no necesitan mucho colesterol, salvo aquellas células en las que se fabrican hormonas esteroidales, como es el caso del ovario, el testículo y las glándulas suprarrenales. Allí ese colesterol es utilizado entonces para la síntesis de hormonas. Y cuando hay un exceso de colesterol, ese colesterol entonces es almacenado en la célula como colesterol esterificado. Bien, ¿qué ocurre con las HDL? Las HDL son sintetizadas, si vemos la flechita esta acá que viene, son sintetizadas en el hígado y en mucha menor proporción en el intestino. Se sintetizan como algo que se conoce como partículas nacientes, hay varios tipos de HDL, digamos, a los fines de lo que nos interesa no es importante que conozcamos todos los tipos, y están constituidas, básicamente, tienen mucha proporción de proteínas y contienen básicamente ApoA, ApoE, ApoC y fosfolípidos. Y desde su origen en el hígado, y una vez que son liberadas a la circulación, van sufriendo cambios. Nosotros vimos que las HDL cedían tanto a los kilomicrones remanentes como a las IDL, cedían colesterol esterificado, pero a su vez reciben de estos algo de fosfolípido y triacilglicéridos. Y además también vimos que en la circulación estas HDL le transfieren ApoC y ApoE a los kilomicrones y a las VLDL. ¿Qué ocurre con estas HDL una vez que están en circulación? Bien, en los tejidos extrahepáticos lo que hacen es, a través de la pared de los capilares, interactúan con la membrana plasmática.
y vimos que en esas membranas plasmáticas el colesterol que habían dejado las LDL era utilizado para las membranas plasmáticas. Es decir, las HDL lo que tienen, la función que realizan es la de retirar el colesterol que se encuentra, digamos, en forma más superficial en las membranas plasmáticas. Una vez que es tomado este colesterol de estas células de tejidos extrahepáticos, hay una enzima que está asociada a las HDL, acá podemos ver LCAT, que es la lecitin colesterol acil transferasa. Lo que hace esta enzima es esterificar este colesterol, es decir, agregarle un ácido graso al colesterol y pasarlo a colesterol esterificado. Ese colesterol esterificado, nosotros entonces ahora ya tenemos las HDL ricas en colesterol esterificado. Este colesterol esterificado, algo es transferido a los kilomicrones y a las IDL o los remanentes de VLDL. Y estas partículas, estos kilomicrones remanentes y las IDL son captadas por el hígado. Estaban enriquecidas en colesterol esterificado que se las habían dado las HDL, es decir, es una manera de sacar el colesterol esterificado de los tejidos. Pero a su vez, otra parte de las HDL es captada por el hígado y retirada de la circulación. Además, las HDL ceden colesterol también a las glándulas que sintetizan hormonas esteroidales. Como vimos, los ovarios, testículos y glándulas suprarrenales. Salvo, bueno, el hígado y estas glándulas, la mayoría de los tejidos, lo dijimos, solo necesitan el colesterol para la membrana y por lo tanto no pueden degradarlo y debe ser retirado. Esto más o menos, digamos que es el metabolismo de las lipoproteínas. En realidad es bastante más complejo, pero he intentado darles una aproximación a lo que es el metabolismo de estas lipoproteínas. Podemos decir entonces que, en resumen, la lipoproteína lipasa del endotelio capilar, que vimos en qué tejidos era muy activa, actúa sobre los kilomicrones y las VLDL, aportando glicerol y ácidos grasos a los tejidos. En realidad el glicerol queda en circulación y es captado por el hígado. Los kilomicrones remanentes le aportan al hígado fosfolípidos, colesterol, ácidos grasos y aminoácidos. ¿Y de dónde provienen estos aminoácidos? Y de las APO que poseen. Las IDL tienen dos destinos: el hígado, al que le aportan el colesterol, porque en su degradación, ¿no?, es que aportan el colesterol, aminoácidos y fosfolípidos, y por otro lado, las IDL, al enriquecerse en colesterol esterificado provisto por las HDL, se transforman en LDL. Las LDL ingresan a las células por endocitosis mediada por un receptor. Vimos el LDLR, que era el receptor de las LDL, y le suministran a las células colesterol, algo de fosfolípidos y aminoácidos también a los tejidos. Y las HDL recogen el exceso de colesterol libre de los tejidos periféricos y lo transportan al hígado.
esterifican el colesterol por la lecitincolesterol aciltransferasa y además transfieren apoproteínas C y E y también colesterol esterificado a los kilomicrones y VLDL. Vamos a ver qué ocurre cuando los niveles de LDL son elevados, es decir, cuando los niveles de colesterol son elevados. Cuando aumentan, hay una tendencia a la formación de placas ateromatosas o ateromas. ¿Cómo están constituidos los ateromas? Están constituidos por acúmulos de colesterol, restos celulares, células musculares lisas y fibras de tejido conjuntivo en el vaso sanguíneo. Ya vamos a ver un esquema de cómo se forma una placa ateromatosa. ¿Qué consecuencia tiene la formación de los ateromas? Ocurre una disminución de la luz del vaso. Hay formación de coágulos intravasculares sobre las placas con obstrucción total de la arteria que puede llevar a infarto de miocardio o a un accidente cerebrovascular. La formación de ateroma refleja un aumento de las LDL o una disminución de los receptores para LDL, que eran los receptores de ApoB100. Si no hay receptores para las LDL, estas LDL quedan en circulación, por lo tanto, además, varios días pueden estar en circulación. Por lo tanto, allí pueden acumularse en algunas arterias. De esta manera, las LDL se consideran factor de riesgo aterogénico. ¿Qué condiciones contribuyen a la formación de ateromas? La hipercolesterolemia, es decir, un exceso de colesterol en sangre, que dijimos era transportado por las LDL, la diabetes, la hipertensión, el hábito de fumar, el estrés, dietas ricas en grasas animales, obesidad y sedentarismo contribuyen a la formación de ateromas. Y existe una relación inversa entre el nivel de HDL y la aterosclerosis. Los incrementos de niveles plasmáticos de LDL, LDL es lo que se considera el colesterol malo. Además, también un incremento de colesterol total, que sería una sumatoria del libre, es decir, sin ácido graso y el esterificado que contiene ácido graso, y aumento de triacilglicéridos digamos, en conjunto con una disminución de las HDL, que es considerar el colesterol bueno, es un factor de riesgo. Recordemos que las LDL eran las que depositaban o transportan el colesterol esterificado hacia los tejidos. Si no hay receptores, entonces continúan en circulación. Y por otro lado, las HDL sacaban el colesterol de los tejidos y lo transportaban al hígado. Allí, en el hígado, este colesterol es metabolizado. Entonces, por eso se denomina a las HDL colesterol bueno. Y hay varios tipos, al menos 2 tipos de HDL, pero bueno, solamente nosotros vamos a tomarlas como HDL. ¿Cómo se forma una placa ateromatosa? Digamos que es un proceso complejo, pero se inicia con una disfunción endotelial, es decir, una alteración del endotelio vascular. Esa alteración puede ser causada, por ejemplo, por estrés mecánico, un aumento de la presión arterial,
o por productos tóxicos, que esos productos tóxicos promueven la atracción y la adherencia de monocitos y linfocitos T, a la vez que la infiltración de plaquetas. Entonces, tenemos en un primer momento, acá vemos a la izquierda, esta disfunción endotelial. A causa de esa disfunción endotelial, la infiltración de los monocitos, leucocitos, sobre todo linfocitos T, y plaquetas. Las LDL, que están en circulación y encima, si están aumentadas, penetran en la íntima de este endotelio capilar, del endotelio vascular o de los capilares, y se unen esas LDL a los proteoglicanos. Recordemos que los proteoglicanos eran glicosaminoglicanos, es decir, hidratos de carbono que estaban modificados con grupos amino y que estaban unidos a proteínas, que eran los constituyentes de la matriz extracelular. Entonces las LDL se unen a estos proteoglicanos. Si recordamos, en la unidad 1 tenían una estructura bastante compleja. La permanencia de estas LDL cerca del endotelio las hace posibles de modificaciones. Fíjense que hay una migración y proliferación de fibroblastos y de célula muscular lisa, ¿sí? Ahora, ¿qué modificaciones sufren estas LDL? Fundamentalmente son oxidadas, en realidad son, digamos, como englobadas por los monocitos, y en su interior estas LDL son oxidadas. ¿Por quién son oxidadas? Son oxidadas por los que conocíamos como ROS, o especies reactivas del oxígeno, entre ellas el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, y a su vez, estos monocitos y agentes oxidantes pueden activar la liberación a partir de los monocitos y de los linfocitos, citoquinas que inician toda una reacción inflamatoria, ¿sí? Entonces, estas LDL que han sido alteradas por esta oxidación del anión superóxido o el peróxido de hidrógeno, atraen todavía más monocitos, y este monocito entonces se llena de gotas oleosas de ésteres de colesterol. Acá vemos este monocito que tiene un núcleo lipídico, y le dan a esta célula un aspecto de espuma. Por eso reciben el nombre de células espumosas. Por otro lado, las plaquetas liberan factores de crecimiento que estimulan la proliferación de células del músculo liso, de la capa arterial media, la producción de colágeno y elastina, que son responsables de la fibrosis y rigidez vascular. Llega un momento en que las células espumosas, estas que eran los monocitos que se habían transformado en macrófago y que contenían en su interior a las LDL, que fueron oxidadas, estas células espumosas mueren y liberan los ésteres de colesterol y forman una masa oleosa. Y la agregación de las plaquetas favorece la eventual formación de coágulos sobre la lesión, y de esta manera la formación de un trombo que puede llegar a obstruir
la pared del vaso y causar un accidente cerebrovascular. En realidad, también esto es en una forma muy simplificada. La formación de la placa ateromatosa es un proceso bastante complejo, pero digamos que básicamente es esto. ¿Qué nos interesa conocer de esto? Bueno, quiénes están implicados, más o menos dónde se forman y cómo se forman, ya que el ACV es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Y seguramente desde el punto de vista de la kinesiología, en algún momento tendrán que atender a alguna persona, algún paciente con esta patología. Entonces es interesante que más o menos conozcan cómo se ha producido esta placa ateromatosa que lleva a al accidente cerebrovascular. Bien, con esto terminamos el video, o la grabación, digamos. Esta parte, hasta aquí por hoy.